After a decade of ground, Spain has established itself as the leading global destination, generating the main driver for the economy. 12.4% of GDP in 2019, unemployment 13.5% on the total in 2019. Es decir, que España sigue siendo con diferencia la última década, ¿no? Se ha consolidado como el destino líder global, generando el principal motor de la economía. Este 12,4% del PIB del 2019 y el 13,5% del empleo. Pero es más, este 12,4% del PIB hay que añadirle el 8% indirecto, que llegaría al 20%. However, this ground has triggered the emergence of a civil demand for sustainable tourism that add value to destination and coexist with citizens. Hay una problemática importante en este tema, ¿no? Que es el tema de la convivencia entre los ciudadanos, entre los residentes y el turismo. Y bueno, no va a ser fácil en este crecimiento que ha habido, insisto, la convivencia con los residentes, los ciudadanos que viven en las ciudades. The impact of the pandemic has evidenced the strategic relevance of the tourist sector for the country, which, despite having suffered a recession in 2020, minor 78% tourism GDP 2020 versus 2019 has recovered to 2019 levels in 2022, and the recovery of tourism in 2022 has contributed 51% of the ground of the Spanish economy. 51%. And has contributed 62 of the 122 billion euros that the GDP has grown. Imagínense la importancia y el volumen del turismo con lo que representa, porque el impacto de la pandemia ha evidenciado una relevancia estratégica del sector turístico, ¿no? La economía española para este año ha aportado 62 millones de los 62.000 millones de los 122.000 millones de euros en que ha crecido el PIB. The reality show reflects not only the economic relevance of the tourism sector in Spain, but also its prominent role in key areas of the social agenda. In addition, it expresses Spain's responsibility to lead the transformation of tourism model, incorporating with the different levels, digitalization and environmental, socioeconomic and territorial sustainability to increase the added value for travelers, society and business. Es decir, en la realidad mostrada, digamos, no solo la relevancia económica del sector del turismo en España, sino su destacado papel en ámbitos claves de la agenda social. Bueno, digamos, es una primera presentación de lo que representa el turismo en España, ¿no? Yo tengo unas últimas cifras, y a ver si quieres podemos ir traduciendo poco a poco. Yo tengo unas últimas cifras del entorno económico de Andalucía del 2022 y son francamente muy positivas. El sector turístico en el año 22 en Andalucía termina con una media de 408.000 ocupados. Es decir, un 14% más que en el año anterior. Y eso a pesar del volumen de paro que todavía algunas provincias andaluzas tienen, que es francamente preocupante. Pero hay otros datos también muy relevantes, ¿no? El turismo ha presentado unos excelentes resultados durante este año que se ha cerrado en el 2022 con la llegada de 30,8 millones de turistas en Andalucía, lo que supuso el 95% del 2019, es decir, casi
ya se ha alcanzado en 2019, pero con una tasa del 53,6% más que en el 21 y que implica que sin efecto de los precios, una subida del 40% respecto al 21 en cuanto a ingresos. Ello representa un 9% del PIB de Andalucía. El directo, más un 8 y pico por ciento del indirecto, es un 17%. ¿Desde el principio o desde esta No, última parte? Vale. A partir de... Vale. Ajá, ¿a partir de las cifras o de...? No, por el dato. Okay. El dato, digamos, importante. So I'll give you some figures on the economical environment of Andalusia. The balance in 2022 has been strikingly positive. In this tourism sector, 408,000 people have been employed. This is 14% more than in the previous year, in spite of the high unemployment rates of many provinces in Andalusia. I'd like to give you some relevant figures. There has been 30.8 million tourists in Andalusia, almost 95% of the number of tourists that came in 2019 before the pandemic, and 50% more than in 2021. This means a 40% increase of the tourism-related income that were perceived in 2021, which is this sector makes up 9% of the direct GDP of the Andalusia region and 8% from the indirect GDP, making up a total of almost 20%. Yo les propondría ahora que quizás sería bueno hacer un texto muy filosófico, que más que traducirlo, se lo mandaré, si me dan la dirección de cada uno de ellos, se lo envío después, mañana lo tienen en su correo. ¿Qué os parece? Lo digo porque si no, si vamos cortando, pierde el sentido. Vale, pues algo completo y luego os ¿vale? Vale. Bueno, es que a mí me gustaría utilizar este día de hoy, ¿no? Y en este congreso para hacer unas reflexiones en relación al sector. No tanto, ya hemos dado datos que son importantes, que son relevantes, pero yo creo que más debemos centrar más en conceptos, insisto, de conceptos más de lo que realmente representa el turismo. Ha representado, representa y representará. Y lo denomino la persistencia del turismo. Decía Hegel, el filósofo, que todas las sociedades tienen la percepción de estar viviendo un momento histórico. Todas. Un periodo de la humanidad que marcará un antes y un después. Esta sensación de excepcionalidad es aún más frecuente en el turismo. Desde sus orígenes, nuestro turismo, el de España, ha vivido con una cierta persistencia, digamos, idea de urgencia. No conozco ningún otro sector que haya sido tan repensado, tan reformulado, tan reorientado o reformado. Hemos acumulado debates, planes, conferencias, sentencias, pero sobre todo hemos acumulado adjetivos. Se nos ha hablado durante años del turismo de masas, del turismo de calidad, del turismo inclusivo, del turismo adaptado, del sostenible, del responsable, del turismo circular. Y esto provoca una cierta sensación de provisionalidad, ¿no? Crisis inminente, alarma. ¿Cuántas veces se nos ha anunciado el fin del turismo? ¿Cuántas veces hemos leído que nuestro modelo tenía fecha de caducidad? Hemos dedicado tantos esfuerzos a describir los cambios en el turismo que hemos perdido la capacidad de leer lo persistente, lo que permanece,
lo que forma parte de la estructura del turismo en España. Hay quien piensa que cuando el turismo entra por la puerta, la identidad sale por la ventana. Nos olvidamos que el turismo también crea identidad en los sitios. Cuando los historiadores del siglo XXI o XXII estudien nuestra sociedad, solo la podrán entender, solo si entienden el turismo. Porque esta ya forma parte de la personalidad de España, de Andalucía o de Granada. Como antes lo hicieron la ganadería, la agricultura, el comercio, la pesca, la industria, en muchos casos. Y debemos empezar a identificar y preservar también el patrimonio y los edificios turísticos, los elementos turísticos narrativos, y narrativas turísticas, porque forman parte de nuestro patrimonio, como lo forman las murallas, las catedrales, la Alhambra, el Museo del Prado, la Sagrada Familia. España es ante todo un espacio de memoria. España es un espacio de memoria. Ya nadie hace álbumes de fotografías, pero si revisamos los catálogos de imágenes que tenemos guardadas, en general de los clientes, básicamente los europeos, que son los que más nos visitan, descubriremos una y otra vez el trasfondo de nuestro país, ¿no? Si solo fotografiamos lo que es relevante para nosotros, debemos admitir que además de los eventos familiares, una boda, una comunión, un encuentro, un aniversario, etc., las imágenes que guardamos son imágenes turísticas, la gran mayoría. En la memoria de una parte no pequeña, insisto, de la Europa contemporánea, pero también de norteamericanos, existen muchísimos fragmentos de España. Con sus luces y sombras, la persistencia del turismo es un indicador de la acumulación de inteligencia. El turismo no es un sector sencillo. Operan mecanismos tan complejos como la tecnología, la arquitectura, el urbanismo, el transporte o la gestión de procesos. Conviene recordar, para aquellos que lo sabemos, pero igual algunos de aquí no lo sabéis, conviene recordar que, por ejemplo, el primer uso no militar de Internet fue el turismo. El primero de todos. Pero el turismo es complejo, sobre todo porque se basa en las interrelaciones humanas, en el contacto permanente entre los huéspedes y los anfitriones. Porque la materia prima del turismo, la materia prima es, en definitiva, la gestión de la felicidad. El turismo es en nuestro país una acumulación de conocimiento, de experiencias, es un pozo de know-how, que significa talento individual, que significa también redes densas, llenas de relaciones para transmitir este conocimiento. Y todos los que nos dedicamos al turismo hemos oído este tipo de condescendencia con lo que se valora el sector. Pero la trayectoria del turismo solo ha sido posible por un sistema de complicidades y de talento. Y tenemos que decirlo en voz alta, de complicidades y de talento, porque ha habido mucho talento en el sector turístico español. Y el turismo ha sido, a diferencia de otros sectores, un ámbito con constante capacidad de renovación. Se han modificado los hábitos de los visitantes, se han modificado los sistemas de comercialización, los productos turísticos, los medios de transporte, los modelos de promoción, los criterios estéticos. Hace falta comparar un catálogo de viajes de los años 80 con la web de cualquier empresa o de cualquier destino. Y encontraremos tantas diferencias que estamos seguros, estaremos tentados de pensar que es una nueva actividad completamente diferente. Podríamos decir que el cambio es un elemento estructural del turismo. Por eso ahora que la Unión Europea ha fijado un cuaderno de ruta basado en la digitalización, en la sostenibilidad, ahora que la eficiencia energética, la eliminación del plástico, las nuevas formas de modalidad, la eficiencia hídrica, tan importante en los tiempos que vivimos, la domótica, el uso del Big Data, la automatización o la inteligencia artificial, cambiarán seguro la forma como hacemos turismo.
y estoy convencido de que el sector seguro mostrará su capacidad de adaptación. Lo que es más persistente en nuestro modelo turístico es su robustez al cambio, quizá porque hemos vivido con la incertidumbre permanente de que es quizá la única certeza que nos resta. Por eso, confianza en el presente, confianza en el futuro, confianza en el turismo y confianza en España. Muchas gracias. Vale, lo voy explicando. It's not easy. It's not easy. So Mr. Morris is going to send you his speech because it's quite philosophical. He doesn't want to lose the meaning and the strength, but I'm going to try to explain it. So I'd like to reflect on the sector. We already gave some figures, but now we have to focus on the main concepts of what tourism really means. I'd like to focus on the perseverance of the sector in Spain. As Hegel said, every society thinks that they're making a substantial change in society. All of them. We have a feeling that we're going to change our history on what we are doing. And the tourism sector from its origins has been receiving a lot of change. It's about time that Spain thinks of tourism as urgent, as something that really moves the country. I would think that this is the sector that has been rethought the most times, and we've had many conference plans, different talks in order to talk about the sector, and we've put different adjectives to the tourism sector: mass tourism, high quality tourism, impulsive tourism, sustainable tourism, responsible tourism, and even circular tourism. We are constantly having a feeling of crisis and alarm. And many have thought that the tourism was going to end in the past years. However, a very strong effort has been dedicated in order to save the sector. And we shouldn't forget that that tourism has shaped the identity of Spain. We shouldn't forget that tourism really creates the image of Spain outside of the country. And when historians study society in the future, they will only be able to understand it through tourism. Tourism is now part of Spain and Andalusia in the same way that livestock farming, fishing, or agriculture do and have done in the past. That's why we should protect not only monuments, but also projects, development plans, and just how we protect the Alhambra, the Sagrada Familia in Barcelona, and others. Tourism creates a memory of Spain, even if nowadays no one keeps photograph albums. If we check with other fellow Europeans, we can observe that tourism makes us relevant, that the images that we save are mostly from family events and from tourism, from when we go sightseeing and etc. We should keep in mind that we are part of, not a small part of Europe and the United States. We are important. Tourism has also shown a great intelligence. It is not an easy sector in spite of what many people think. It needs technology, architecture, transport, process management, and others in order to subsist. And it's important to know, I'd like to say that the first use of internet other than military purposes was for tourism. Another reason why this sector is not easy is because
it's based on interpersonal relationships. The raw material of tourism is happiness management. And in Spain, we do have the talent and the experience to develop tourism. We all heard how the sector has been treated, but I'd like to focus on the fact that talent has made tourism, and sorry. And now we have new criteria, new models of tourism. We are going to keep changing. As I already mentioned, it's the sector that has changed the most. And if we check our 1980 tourist catalog, for example, and we compare it to our current web page, we could be tempted to think that this is a completely different sector. It's changed so much. And now, thanks to the efforts of the EU of sustainability, digitalization, trying to get rid of plastic, water efficiency, big data, and home science, as well as AI, tourism is going to keep being rethought and changed. But tourism is perseverance to change. It will continue to resist in spite of change. Because we learned how to live with this uncertainty, and we are confident of the present as we have been confident in the past and will continue to be confident in the future. Thank you. Okay, thank you very much for being here, Juan and Santiago. For our university is important you visit, and also for us tourist destination is important to know what is why the tourism is persistent, and what is the trend of the tourism in the next year. So, taking your last words, we need to trust in the future of the tourism. Okay, what the next question is, what is the future? What are the main drivers of this future? Santiago. Bueno, gracias, buenos días, gracias por invitarnos a esta jornada de mañana. Pero a mí sí me gustaría, antes de abordar el futuro del turismo, abordar una serie de reflexiones que harían un poco el resumen general de la brillante exposición que nos ha hecho Juan Molas, ¿no? El Día Mundial del Turismo de este año, el lema era reinventar el turismo. Entonces yo creo que en España algo que es tan importante como el turismo poco tiene que reinventarse, hay cosas que hacer. Yo me gustaría dejar una serie de reflexiones encima de la mesa para que nos ayuden a reflexionar, y valga la redundancia, sobre nuestro futuro turístico. Okay. La primera sería la formación seguirá siendo la base del desarrollo turístico y deberá tener en cuenta tres factores importantes: la alta tecnología, las nuevas formas de comunicar y el respeto por el medio ambiente. ¿Produces? Mm-hmm. So I would like to say some reflections and summarize the excellent speech that Mr. Molas have explained. In the World's Tourism Day this year, the motto was reinvent tourism, but in Spain, there's not much to do. We already talked about it. So first, the first reflection would be that the training is the basis of tourism development, and it relies on three factors: technologies, the new ways of communicating, and respect of the environment. Es fundamental la adaptación de los productos turísticos a los intereses de los nuevos consumidores
donde priman la huida de la masificación, las experiencias auténticas, el respeto al medio ambiente y viajar de forma pausada. Las cosas han cambiado. It's fundamental to adapt tourism to the new interested customers and focus on avoiding massification, respect of the environment. Sí, respeto al medio ambiente y, Sí. y huir de las masificaciones. Mhm. Es fundamental la adaptación de los productos turísticos a los intereses de los nuevos consumidores, donde priman la huida de la masificación, So, las experiencias auténticas, el respeto al medio ambiente y viajar de forma pausada. So there's factors that tourists give more importance to is avoiding massification, having authentic experiences, traveling in a calm way, and respecting the environment. El turismo debe ser cada vez más ético, sostenible, respetar los ecosistemas, el mundo animal, las comunidades autóctonas y valorar los bienes de proximidad y la economía circular. Tourism has to be ethical, sustainable, and respect the ecosystem, the animal lives, the autochthonous species, goods that are local, and circular economy. Ser conscientes de la tendencia a convertirse en la primera industria mundial y motor de las economías de innumerables países. Y por tanto, la necesidad de establecer políticas turísticas que se consigan un adecuado equilibrio entre la sostenibilidad y el desarrollo económico de los países. It's important to be aware of the fact that tourism can become the first industry in the countries and the economic engine of many countries. So some policies have to be taken into account a balance between sustainability and the progress of economy. Desestacionalizar la demanda, ofreciendo diferentes atractivos y apostando por viajes más cortos y más espaciados. Sí. Sí. Bueno, pues Sí, avoiding demand to be without movement, to be stationed, and focusing on different destinations, and also in short travel, and changing the destination. Destino alternativo. Vale. Habría algunas más, voy a decir una más por no hacerlo demasiado largo. Organizar el turismo urbano, evitando la gentrificación y limitando el número de apartamentos turísticos en los barrios para mantener su autenticidad, así como el control de aforos, ruidos, terrazas, etcétera, etcétera. Another important thing to take into account would be to organize urban tourism in order to avoid gentrification, limit tourist apartments in neighborhoods, protect the capacity of tourists that can go to a city, and avoid the noise, especially in terraces. Bien, pero todo ello no sería posible sin un profesional turístico cualificado, sin un equipo de gente que haga posible todo este tipo de cuestiones, ¿no? Creo que existen 5 claves para dignificar el empleo turístico, que, bueno, antes hemos estado hablando de ello y se ha hablado de ello,
pero lo hemos definido en cinco claves para hacerlo. Es perfilar una estrategia de comunicación que dignifique a los profesionales del turismo y del sector de la hostelería a través del talento turismo. Creación. Okay. All of this wouldn't be possible without tourism professionals, without a team of people which make this possible. And there are 5 keys to dignify tourist workers. The first one would be to develop a communication strategy to dignify the sector by means of Talento turismo. of the so-called talent tourism. Creación de colegios profesionales en las diferentes comunidades españolas, al igual que lo hay de otras profesiones como médicos, farmacéuticos, arquitectos, abogados, etcétera, etcétera. To create associations of professionals in Spain as they already exist for physicians, architects, lawyers, and other professionals. Consenso entre entidades educativas para la mayor agilidad de la fijación de aprendizajes mínimos y competencias acordes a las necesidades actuales del mercado en programas de estudio y microcredenciales. To reach a consensus with education authorities to develop training and skills that are useful for the market by developing education programs and workshops. Bien, me quedan dos. Una es la reestructuración de los perfiles profesionales para mejorar la categorización de cada una de las profesiones. Another one would be to restructure the work tissue in order to improve the categorization of different professions. Y bueno, y todo lo anterior depende de la máxima colaboración público-privada, ya que todos los agentes implicados deben remar en la misma dirección. And the previous factors depend on the collaboration between the public and the private sector, as we should, they should all work to reach a common aim. Y es todo. Thank you, Santiago. Given that we are off time, then maybe we have time for one question, 2 questions from the audience. You want to know something? Todo está claro. Thank you very much. Very interesting. Given the fact that the pandemic alerted us to the problem of dependency of tourism, in the long term, we couldn't travel because of the pandemic. In the long term, I don't know what the long term means for you. It depends on mobility, human mobility. And when we look at energy crisis in the longer term, what is the thinking behind that really long-term transformation when there are problems of mobility? And my related question, I guess, is there an over-dependency on having a very high GDP depending on tourism? Because if something does go wrong, another pandemic, we are faced with energy crisis, what is the plan B? La pandemia nos ha alertado de la dependencia, de el exceso de dependencia del turismo. Así que me gustaría centrarme en el largo plazo. Ahora un gran problema es la movilidad y la dependencia de los diferentes tipos de energía. Hay una crisis de energía. ¿Cómo podemos pensar en el largo plazo si actualmente tenemos problemas con la movilidad? Y
Otra pregunta sería, al haber una dependencia demasiado alta del Producto Interior Bruto relacionado con el turismo, ¿cuál sería el plan B? Bueno, I need to explain face to face alone because it's not very correct my opinion. A principios, se lo vas traduciendo, Sí. a principios del siglo XX, At the beginning of the 20th beginning of the century, 20th century, uno de los más importantes escritores españoles, one of the most important filósofo, Spanish pensador, writers, Unamuno, thinkers, Unamuno, dijo en relación al pueblo Alemania said in relation to Germany, y con una discusión política, que inventen ellos. let them invent, make them do their work. Y esto se ha hecho realidad, this is the reality, que inventen ellos. Mm. Quizá a lo largo del siglo XX, perhaps during the 20th century, no hemos, en general, no hemos potenciado otras capacidades económicas. In general, we haven't worked on other economic skills. Economic Esto no skills. somos responsables nosotros, We are not han sido direct responsables responsibles of los this. políticos. It's actually the politicians. Pero don't forget, no podemos olvidarnos We cannot forget the que fact del that 36, in 1936 al 1978 to 1978, tuvimos una dictadura we had a dictatorship favorable para unos which was favorable y with, desfavorable for para some otros, and unfavorable que for others. basó su crecimiento And it based its growth en dos medidas. on two Uno, measures. The La first one, emigración, emigration, exactamente igual que ahora los países latinoamericanos, africanos, etcétera, exactly as it's happening now Donde in vienen South a Europa o a American Estados countries, Unidos African countries. para They come enviar to Europe dinero or they go a to sus the United familias. States in order to En be able España, to send la money to their emigración fue families. a Europa In Spain, y emigration el was to sur the rest of de Europe España, and the south parte of del sur de Spain. España al norte, Cataluña, Emigrated to País Spain, Vasco, Catalonia, etcétera. the Basque Y Country, esto es una etc. realidad. And there's a reality. Dicho esto, que es a veces políticamente incorrecto, That being said, which pero es la is realidad. considered not very correct politically. La segunda manera The de tener second divisas way to fue el have turismo. currency, Fue el turismo. foreign Abrir currency las was fronteras tourism, to open the y borders todos para adentro. and let all the tourists come in. Porque la sociedad española tiene mérito por el trabajo que ha hecho, los que nos hemos dedicado. Because Spanish society is trabajado honorable mucho. because we've worked a lot on that. Yo tengo Mucho, 70 años, I'm 70 years old. 70. 70. Hasta los 49 años, desde los 17, no sé lo que es un sábado, un domingo, un día de Navidad, un fin de año, una verbena, naturalmente, Since I was 16 un years mayo, old junio, julio, until I agosto, was septiembre. almost 50, I haven't even almost rested. I Jamás didn't hice enjoy a fiesta, weekend ni un or fin de semana, New Year's Eve. I ni una Semana Santa, ni una Navidad, ni un fin de didn't año. stop working on Christmas and Hemos trabajado mucho, we've pero worked a mucho lot. es mucho. But I Mucho es mean, mucho. a lot. También han trabajado mucho los agricultores. Also, y los agriculturists ganaderos, have, and y los livestock mineros, farmers y los have, and pescadores. miners and fishermen, Pero nosotros no lo hemos ganado en ese sentido. Entonces, alternativa al but we have turismo. as well. Nosotros no estamos en contra, So, an ni alternative somos tourism, competencia de otros sectores. we are not against other sectors. Están entrando en España los sectores tecnológicos, Technological automoción, services, eh, automobile services, nuevas tecnologías, sectors, etcétera. new technologies are starting to consolidate in Spain. Pero se ha venido abajo determinados sectores. However, Ha other desaparecido sectors la minería, have started to ha disappear, like desaparecido la siderurgia, mining, ha desaparecido. metal in the metal Y sin industry. embargo, no hemos sabido And in todavía spite of that, we el sector haven't privado y been el able público to recordarle a la ciudadanía
la importancia del to turismo. remind citizenship of dignificar the la promoción del importance of turismo. tourism and dignify the importance Muchos of medios de tourism. comunicación se refieren al Either the public turismo or the private sectors. maltratando, como el camarero mal pagado, etcétera, etcétera. Y no todo The es media esto. refers to Hay tourism mucha as the parte badly paid Es culpa nuestra por no haber waiter or recordado worker. permanentemente que este es un sector de presente And y it's sobre todo de futuro. Yo in tengo part unos- our fault because we haven't tengo unos reminded datos that aquí. this sector is part of the present and it will be tengo unos part of the datos, future. perdón, tenemos un minuto solo. Tenemos un minuto, pero bueno, tengo unos datos aquí, pero es igual. I En el have some 2000 figures en here. el 2050 In 2050, se moverán en el mundo cerca de 2.000 millones de turistas. Ahora around estamos en 1.350 millones. 2,000 million 2.000 tourists will millones en move el around the 2050. world. 2,000 million. Lo que debemos hacer es saber crear la circulación de este turismo para que no todos circulemos a la What vez. we need to do este es el is to gran reto. control the movement of this tourism so Gracias that they por don't do it por at the same acogida. time. Gracias. Thank Thank you. very much. Taking your words, we need to continue working in the conference. So I want to end this session giving thanks to Thank you very much. Juan and Santiago. Thank you. And let's continue. Thank you very much to all. Okay.